Bueno, aquí con un ejercicio que intentaremos llevarlo a la realidad. Dice, bueno, este es el problema. Tenemos una fuente de alimentación de corriente alterna que indica aquí que son 110 volts, valores efectivos. Esta notación hace, o sea, en castellano, nos está indicando que es una señal sinusoidal cuyo valor efectivo es de 110 volts de corriente alterna y es de 50 Hz su frecuencia. Y queremos que esa fuente alimente únicamente la mitad del ciclo a una carga de 100 ohms, una carga puramente resistiva. ¿Por qué solo la mitad del ciclo? Porque vamos a colocar un diodo. Entonces solamente tendremos medio ciclo en la carga. Ahora el ejercicio nos dice esto, o nos pide esto. Describa las características del diodo y la resistencia que permitan que el circuito opere adecuadamente. ¿A qué se refiere eso? Operar adecuadamente significa que esta señal conectada en estos elementos no cause daños a esos elementos o al usuario. Imaginen que esto lo vamos a armar. Significa que debemos de tener mucho cuidado con que los componentes al conectarlos no se quemen, no exploten, no causen un daño, no dañar los componentes ni dañen a la persona que lo va a armar. Entonces es importante determinar las características. Por ejemplo, de qué potencia debe de ser este diodo que seleccionemos. Todavía no lo tenemos, todavía no sabemos qué diodo. Sabemos que es una fuente y que es una carga. Esta resistencia, generalmente en un problema real, la fuente ya está definida. Son las fuentes de alimentación que tenemos a disposición en un hogar o en una industria. Y la carga también, la carga generalmente son elementos que ya están también en la industria o en el hogar. Por ejemplo, esto podría ser un motor, sería una carga con inductancia, pero en este ejemplo, bueno, pensemos que fuera un motor. Entonces es un motor que es de corriente directa, que por eso queremos rectificar la forma de onda, porque en corriente alterna intentaría girar hacia una dirección y luego a la otra a una frecuencia tan alta que no va a girar ni para un lado ni para el otro, se va a quedar quieto. Entonces queremos que ese motor gire. Entonces, ¿qué se hace? Colocar un diodo. Entonces ese motor va a empezar a girar. Ahora, si usamos un motor muy pequeñito de esos de juguetes, que funcionan con baterías de 3 volts, y estamos metiendo esta forma de onda, pues lo va a dañar, lo va a quemar. Si usamos un pequeño diodo, a lo mejor la corriente es tan grande aquí que ese pequeño diodo se acaba quemando. Entonces es indispensable conocer las características eléctricas que deben de tener estos dos componentes antes de pensar en armarlo. Diseñar es seleccionar en este ejemplo. Diseñar en el sentido de que ya no hay nada que establecer. Se va a armar este circuito. Pero ¿qué diodo debo de colocar? Esa es la parte de diseño. Calcular las características de este diodo, ir a un catálogo de fabricantes de diodos y ver alguno que cumpla con las características para que al armar el circuito todo funcione adecuadamente. Entonces vamos a ver esas características. Entonces vamos a empezar. Primero, ¿qué sabemos de la forma de onda? Dice que es una señal sinusoidal de 110 volts. Cuando está así la notación, significa 110 volts RMS o efectivos. Entonces tenemos una señal sinusoidal. Esa señal sinusoidal pues tiene una forma de onda, una función que la conocemos, es 2 pi por f por t. Va a ser más útil en este momento utilizar lo siguiente, en vez de usar la frecuencia como tal, pues indicarlo como el periodo. El inverso del periodo pues es la frecuencia. Entonces vamos a utilizar eso. A seno de 2 pi entre t por t. Ahora, esta señal es de 110 volts, no es la amplitud. Estamos hablando del valor efectivo.
Recordarán esto, que el valor efectivo, el valor raíz cuadrático medio de una señal de una señal sinusoidal, únicamente de una señal sinusoidal está dada por la amplitud entre raíz de 2. Y esto es de 110 volts RMS. Entonces, ¿de qué amplitud estamos hablando? La amplitud deberá de ser igual entonces a la raíz de 2 por 110 volts efectivos. Y el resultado, tomamos una calculadora, serían 110 por raíz de 2. Son 155.56 volts. Ahora estaríamos hablando del punto más alto. Entonces le vamos a llamar volts pico. Es el lugar más alto de esa forma de onda. Entonces ya conocemos algo. Que esta señal es una señal sinusoidal que inclusive alcanza los 155.56 volts. Que es una señal sinusoidal, entonces tiene valores positivos, bueno, ciclos positivos en las que la corriente viaja en esta dirección y ciclos en la que intenta viajar en contrasentido. Vean que cuando viaja en el semiciclo positivo, la fuente está colocando así sus polaridades. Entonces la corriente real pues va a salir de la terminal positiva, va a polarizar directamente al diodo y se va a cerrar el ciclo. Entonces va a haber flujo de corriente. ¿Qué implica entonces? Que este diodo va a caer un poco de voltaje. El voltaje en el diodo. Y el resto del voltaje va a aparecer en la resistencia. La suma de esos dos voltajes pues sería esta señal, la parte positiva, el semiciclo positivo. Luego, cuando se invierta la señal, cuando se invierta la polaridad de la fuente, ahora cambia de polaridad y ahora la corriente intenta viajar en contrasentido. Entonces intenta hacer esto. ¿Qué va a hacer el diodo? Pues evitarlo. No va a haber corriente. Si no hay corriente por los 100 ohms, no va a haber voltaje. El voltaje va a caer a cero. Y entonces, ¿dónde se va a quedar todo este voltaje? ¿Dónde se va a quedar todo este semiciclo negativo? Pues se va a quedar en el diodo. Ya tenemos un dato para elegir, para seleccionar este diodo. Recordarán este parámetro que se llama voltaje de ruptura. Recuerdan que un diodo rectificador, en la curva de un diodo rectificador, de un lado conduce, del otro lado no conduce, hasta que le ponemos un voltaje tan alto que lo rompe. Se llama voltaje de ruptura. Ese voltaje de ruptura en un diodo rectificador ocurre por un fenómeno de avalancha y regularmente pues daña a ese diodo. Necesitamos que el diodo que vamos a utilizar, el que vayamos a poner aquí, soporte ese voltaje de ruptura. Entonces ya tenemos un dato para ir a un catálogo de diodos y seleccionar un diodo. El que elijamos debe de tener un voltaje de ruptura mayor a 155.56 volts. Es indispensable. Si ponemos un diodo que solo soporta 100 volts, en cuanto lo conectemos y prendamos el circuito, se va a dañar. ¿Qué tan grande debe de ser? Bueno, mayor a 156, si lo ven, bueno, mayor a 155.56 volts. Ahora, no los venden de ese valor exacto, ¿verdad? Seguramente vamos a encontrar uno de 200, de 300 volts, de 400, puede haber de 1000 volts de ruptura. Muchos podríamos pensar, bueno, pues voy a elegir uno muy grande, uno de 1000 volts, va a estar sobrado y efectivamente ese voltaje pues nunca va a causarle un daño inverso, en sentido inverso, nunca lo va a hacer conducir. Pero ese diodo que soporta mucho más voltaje inverso va a ser más costoso. Entonces tal vez no convenga conseguir ese diodo tan sobrado. Mejor uno sobrado, pero no es necesario que sea tanto para reducir el precio. Además, muchos de esos diodos que tienen un voltaje de ruptura inverso muy grande pueden ser voluminosos, pueden tener un espacio, ocupar un espacio mayor. Y eso en una tarjeta de circuito impreso pues implica más costos. Entonces lo más adecuado es colocar el que corresponda, no sobrarse
demasiado. Es importante colocar un voltaje más alto, pero no mucho más alto por cuestiones de costos principalmente. Ya sabemos un detalle. Ese diodo debe de tener un voltaje de ruptura inverso mayor a 155.56 volts. ¿Qué más podemos saber? Vamos a dejar espacio aquí. ¿Qué señal va a haber en la resistencia? Primero, ¿cómo va a ser esa señal? Bueno, debe de ser una media onda, entonces debemos de observar o vamos a observar una señal así. ¿Qué amplitud va a haber en esa señal? En esa resistencia. Vamos a pensar, vamos a asumir algo, porque todavía no tenemos este componente, no lo hemos conseguido. Estamos caracterizando las condiciones en las que va a estar ese componente. Entonces no lo tenemos, pero vamos a asumir algo. Quiero conseguir, porque es lo más común en el mercado, que son diodos de silicio. Y diodos de silicio que debe de soportar 155.56 volts en voltaje inverso. Si utilizo un diodo de arseniuro de galio, un diodo LED, no soportan tanto voltaje. Un diodo de germanio tampoco soportan tanto voltaje en sentido inverso. Un diodo Schottky tampoco. Eso me va reduciendo mucho las posibilidades de encontrar ese diodo. Y por el voltaje que se tiene, seguramente lo que voy a ocupar conseguir es un diodo de silicio. Si quisieran voltajes mucho más altos, pues ni siquiera un diodo de silicio. Seguramente tendría que ser algún diodo de carburo de silicio, por ejemplo. Es otro semiconductor. Pero en este caso, que no es un voltaje tampoco tan grande, pero es suficientemente grande para causar la ruptura por avalancha en otros tipos de diodos, pues de seguro el indicado va a ser un diodo de silicio. Ahora, si es un diodo de silicio, voy a usar un modelo simple. Voy a decir que el voltaje en el diodo pues se va a quedar con 0.7 volts. No necesariamente va a ocurrir eso, porque ese voltaje depende de la corriente que va a haber aquí, pero todavía no tengo ese diodo, entonces no me queda más que asumir ciertas cosas. Entonces voy a asumir que voy a conseguir un diodo que de seguro va a ser de silicio y que por lo tanto cuando esté conduciendo, cuando esté polarizado directamente, va a caer un voltaje por alrededor de 0.7 volts. Ok, entonces, ¿qué voltaje voy a tener en esta resistencia? Ya sé que va a haber una media onda. ¿De qué amplitud va a ser? Bueno, pues la amplitud de esta señal aquí es de 155.56 volts menos la caída de ese diodo. Entonces, 155.56 menos la caída de 0.7, pues dice que mi amplitud va a ser de 154.86 volts en la resistencia. Esta es la señal en la resistencia. Y si es una resistencia de 100 ohms, significa que voy a tener entonces una corriente que va a tener también una forma similar, parecida. Este fue el voltaje en la resistencia. Esta va a ser la corriente en la resistencia. Esa corriente, ese pico de corriente, entonces va a ser 154.86 entre la resistencia, usando la ley de Ohm. Entre 100 ohms me da un pico de corriente de 1.5486 amperes. Entonces ya tengo más elementos para seleccionar ese diodo. Ya encontré que el diodo que elija debe de tener un voltaje de ruptura mayor a 155.56 volts. Que debe de tener una corriente en sentido directo, forward, mayor a 1.5486 amperes de forma continua. ¿Por qué esto? Si yo elijo un diodo que apenas puede manejar un amper, pues se va a quemar en cuanto lo conecte. En el semiciclo positivo, cuando la corriente ingrese al diodo
y alcance este pico, el valor más alto de voltaje, pues va a haber este valor de corriente y se quema el diodo. Entonces tengo que elegir un diodo que además en sentido directo soporte más de 1.54 amperes. Entonces ya tengo datos relevantes, importantes para seleccionar ese diodo. ¿Qué más puedo saber? Bueno, aquí hay otros detalles. Podría yo saber cuál es la potencia en la resistencia. Potencia en la resistencia. Es multiplicar estas dos funciones. Multiplico voltaje por corriente y el resultado es potencia. Entonces voy a tener una señal así en potencia. En el punto más alto, pues sería esa corriente por ese voltaje. Y la potencia es de 239.816 watts o vatios. Esa es la potencia pico que ocurrirá cuando alcance el voltaje pico. Vean que en los tiempos, este es el periodo de la señal. Esta es la mitad del periodo. Este es un cuarto del periodo. En un cuarto del periodo es donde se alcanzan los valores más altos. Entonces, en un cuarto del periodo de la señal, pues alcanza esa potencia pico. Vean que esta resistencia no es una resistencia pequeñita como las que usan o han usado en laboratorios. No es una resistencia de este tipo, de las que tienen su código de colores. Esas resistencias que han usado pues, seguramente eran o de un cuarto de watt, o de medio watt, o de un watt tal vez. Pues esa resistencia de un watt, o inclusive tal vez llegaron a usar una de 10 watts, tal vez. Que son unas que parecen pequeños ladrillos. Bueno, pues si colocan esa resistencia allí de 100 ohms, se va a quemar. La potencia que va a disipar o que debe de disipar esa resistencia de 239 watts. Estamos hablando de una gran resistencia. Imaginen, porque conocen algo parecido que es de mucha más potencia, pero una plancha casera, pues puede disipar 1500 watts. Pero es un área grande metálica. Entonces, estamos hablando de que esta carga no es una carga como la que pensaríamos en un laboratorio. Es una resistencia grande, puede ser de un tamaño bastante voluminoso y seguramente metálico por la capacidad de disipar ese calor. Entonces, si van a armar este circuito, si se fuera a armar este circuito con esta forma de onda, no es usar los componentes que encuentran en una tienda de electrónica. Vean que hay otra característica que vamos a encontrar entonces. Cuando estamos en un cuarto del periodo y alcanzamos esta corriente, esa corriente en la carga es la misma que está en el diodo, porque están en serie. Entonces observen que tenemos otro parámetro. La potencia de ese diodo debe de ser mayor a la corriente que está atravesando la resistencia en el punto más alto, que es 1.5486 amperes, por la caída de ese diodo, que es de 0.7 volts. 1.5486 amperes por 0.7 es de 1.084 watts. Y el otro término pues es la potencia de disipación de ese diodo, que en este caso sería el voltaje, asumiendo que siempre tenga ese mismo voltaje, 0.7 volts, por la corriente más alta que va a haber en la carga, que es la misma del diodo. Entonces sería el producto de 0.7 por 1.5486 amperes. Y el resultado es 1.084 watts. Ya tenemos tres datos para seleccionar el diodo, que tenga un voltaje de ruptura mayor a 155 volts, una corriente en sentido directo de 1.54 amperes y una potencia de disipación de más de 1 watt. En cuanto a la potencia de disipación,
Esto por ahora lo dejaremos así, pero realmente no es esta la potencia que necesitamos conocer. Los diodos, todos los semiconductores, el fabricante nos indica su potencia de disipación, pero ese dato está especificado cuando la temperatura es menor a 25 grados centígrados. Cuando la temperatura es mayor de 25 grados centígrados, la capacidad de disipación se reduce. Entonces, si consiguiéramos un diodo que dijera el fabricante que fuera de 1,5 W o 2 watts, está por encima de lo que necesito, entonces lo consigo. Pero ese dato, supongamos que fueran 2 watts, ese dato es siempre y cuando la temperatura en la unión rectificante, fuera menor a 25 centígrados. Si ya tuviéramos en el ambiente, sin haber encendido el circuito, por ejemplo, 30 grados centígrados, pues entonces ese diodo que conseguimos realmente no puede disipar 2 watts. Y ahora, si lo prendemos, o sea, conectamos el circuito y atraviesa corriente, esa corriente va a crear calor, va a generar calor. Entonces, esa disipación de potencia no es la real. Entonces, los datos de potencia no los podemos considerar tan a la ligera. Por ahora lo dejaremos así, porque es un dato que para calcular de manera efectiva y saber que ese componente no se va a quemar, necesitamos saber las especificaciones del fabricante de ese componente. Aún no lo tenemos, pero ya podemos seleccionar algo. Ese diodo debe tener este voltaje de ruptura al menos, esta corriente en sentido directo y una potencia de disipación de al menos 1 watt. Ahora hay un punto irrelevante. Vean, esta potencia de disipación que dio de 1 watt es en el punto más alto. En la resistencia la potencia también alcanza el punto más alto. Sin embargo, esa potencia pues se está moviendo. Alcanza ese punto más alto, va bajando, llega a cero, dura un rato, no consume potencia, no consume energía y luego vuelve a subir. Y quiere decir que realmente este consumo de potencia pues solo es momentáneo. Podemos sacar la potencia promedio, un valor promedio de potencia. Vamos a hacer esos cálculos de potencia. Necesito aquí espacio. Entonces voy a hacer una pausa. Bueno, aquí está de nuevo el circuito. Puse los valores aquí para tenerlos a la vista. Ahora, lo que queremos es la potencia en la resistencia. Ya habíamos encontrado la potencia pico. Era en el punto más alto. Sin embargo, podemos sacarla en cualquier instante. ¿Cómo se obtiene la potencia? Bueno, pues la potencia es el producto del voltaje por la corriente. Aquí está. Como el voltaje en estas resistencias tiene una forma de onda sinusoidal cuya amplitud es la amplitud de la señal original menos la caída del diodo, aquí está, la amplitud de la señal original menos la caída de voltaje en el diodo, tiene forma de onda sinusoidal, y luego, ese es el voltaje, y luego multiplicado por la corriente. ¿Y a qué es igual la corriente? Pues ese mismo voltaje dividido entre la resistencia. Ese mismo voltaje dividido entre la resistencia de carga. Hacemos el producto, queda A menos el voltaje del diodo al cuadrado, seno y seno pues al cuadrado y dividido entre la resistencia de la carga. Esta ecuación solo es válida entre 0 y la mitad del periodo. ¿Por qué? Porque como hay un diodo y funciona solamente en el semiciclo positivo, en el semiciclo negativo no hay corriente. Entonces entre T sobre 2 y T, la potencia vale 0. Esta es la potencia instantánea. Quiere decir que podemos poner cualquier instante de tiempo y encontraremos la potencia sustituyendo los valores correspondientes. Por ejemplo, en el punto más alto. Recordarán que en el punto más alto ocurría en un cuarto del periodo. Entonces, si sustituimos ahí un cuarto del periodo en vez de t, un cuarto de t, t y t se van, queda 2pi entre 4, queda pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 pi sobre 2 es 90 grados, es 1, 1 al cuadrado pues es 1, y entonces nada más nos queda esto. ¿Cuál es la amplitud? Pues eran 155.56 menos la caída del diodo que es 0.7
eso elevado al cuadrado, y entre 100 ohms, que es la resistencia en este ejemplo, son 239.8 watts, que es lo que habíamos encontrado hace un momento, solo por simple inspección visual en la gráfica. Esta ecuación nos indica la potencia en cualquier instante de tiempo. ¿Para qué lo obtuve? Bueno, porque queremos la potencia promedio. ¿Cómo se obtiene la potencia promedio? Bueno, los promedios, les voy a dejar ahí un video de cómo obtener promedios. Bueno, queremos el promedio en esta función. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí tenemos denotado la potencia en la resistencia promedio. ¿Cómo se obtiene? Pues es una integral. Es algo equivalente a cómo obtenemos el promedio de valores discretos. En valores discretos lo que hacemos es sumar esos valores y luego dividimos esa suma, ese resultado de esa suma, entre el número de elementos que sumamos. Entonces algo similar, como aquí la cantidad de elementos es infinita, porque era una función, era una forma de onda. Esa función tiene infinita cantidad de elementos, entonces esa sumatoria, si hacemos ese límite al infinito, nos da como resultado una integral en vez de una sumatoria. Y la división, que es entre el número de elementos que se consideraron, en este caso se convierte en todo el intervalo de tiempo. Por eso aquí aparece esto. Entonces, esto es lo equivalente a sacar un promedio para una señal continua. Entonces, ¿qué se hizo? Pues simplemente se sustituye la función. Aquí está la función, que nos indica la potencia en cualquier instante de tiempo. La función la integramos, pero es en dos partes. Vale esta forma de onda, esta función, entre 0 y la mitad del periodo. Y vale 0 entre la mitad del periodo y el periodo. Entonces aquí está completa. Y aquí está todo el desarrollo. Simplemente, bueno, esta es una constante, se sacó de la integral. Como es un seno cuadrado, pues se utiliza una identidad trigonométrica, que es un medio del producto de 1 menos el coseno de 2 veces el argumento. Entonces nos quedó esto. Y luego lo que tenemos que hacer es sustituir los límites de integración. Y sustituyendo, y nos da esto que está aquí. Ya se puede aquí observar que el seno de 0 pues es un valor de 0. T y T se van, 4pi entre 2 es 2pi, el seno de 2pi es 0 también. Y entonces nada más nos queda esto, esta parte. Esta es la potencia promedio que vamos a tener en esta resistencia. ¿Qué ocupamos hacer? Pues sustituir los valores. Voy a quitar esta parte para sustituir esos valores. Entonces, la potencia promedio, potencia en la carga promedio, en este caso va a ser la amplitud, que son 155.56 volts, menos la caída del diodo, sobre, aquí me faltó algo me parece, por lo que veo, porque estaba al cuadrado. Esta es una función al cuadrado, entonces eso me falló hace un momento. Okay. Entonces, esto está al cuadrado, entre 2 veces la carga, que son 100 ohms en este ejemplo, por el periodo. Y el periodo es el inverso de la frecuencia, entonces es un 50avo de segundo. Sin embargo, aquí estoy viendo, este periodo se va con este periodo. Y entonces en vez de ser un 2, queda un 4. Y esto desapareció. Entonces, ¿cuál es la potencia promedio en este caso particular? Y da una potencia promedio de 59.95 watts. Vamos a denotarlo de esta manera, promedio. Entonces vean, aunque alcanza un pico de más de 200 watts, en promedio, la mayor parte del tiempo entre los momentos que deja de consumir y los momentos en el que alcanza una potencia muy alta, en promedio está consumiendo esta resistencia 59.95 watts.
Hasta aquí este ejemplo.